Hola chicos, ¿cómo están? Voy a presentar en esta ocasión la experiencia de Frank Hertz, que fue premio Nobel en 1925, para que vean la importancia de este experimento, ¿no? Como objetivo de trabajo práctico, vamos a verificar el comportamiento de los átomos de mercurio al ser impactados por cargas eléctricas electrones. Básicamente lo que vamos a hacer es, con una válvula que nosotros tenemos, en un horno, que lo vamos a elevar a alrededor de 200 grados. La válvula esta es especial porque tiene mercurio adentro. El mercurio a temperatura ambiente es líquido, pero cuando lo calentamos a alrededor de los 200 grados empieza a evaporarse, y lo que vamos a ver, a tomar valores, es del impacto de los electrones con los átomos de mercurio. La idea es comprobar la existencia de niveles discretos de energía en el átomo, los cuantos de energía, y determinar el valor de potencial de excitación o resonancia del átomo de mercurio. Antecedentes históricos. Acá tenemos a Bohr, que propuso un nuevo modelo atómico de órbitas y de electrones que se basaba en el modelo del átomo de Rutherford. Lo que él quería demostrar era de que había también cuantos de energía, no solamente en la luz, como se habían hecho experimentos hasta el momento, sino en este caso en partículas como electrones. Entonces, en ese momento, Frank y Hertz, por 1914, realizaron este experimento que confirmó lo del modelo cuántico de Bohr, y demostrando que los átomos podían absorber cantidades de energía específicas, o sea, cuántos de energía, como pasa con los fotones. Y bueno, este experimento fue muy importante justamente porque es uno de los experimentos fundamentales de la física cuántica que están viendo en la teoría. En el experimento tenemos, ¿se acuerdan que les dije? Tenemos electrones que van por una válvula como las que vieron ustedes, tienen una grilla también la válvula, pero en este caso interacciona con los átomos de mercurio. En esas interacciones entre partículas hay interacciones con cambio de energía y hay sin intercambio de energía. Ya vamos a aclararle un poco qué es cada una. Básicamente, el equipamiento de laboratorio parece poco, pero tenemos la unidad de control, que se las vamos a explicar con más detalle en las siguientes diapositivas. En este caso tenemos un multímetro, puede reemplazarse por un osciloscopio. El multímetro es más manual, la medición se tarda mucho más. Con el osciloscopio directamente vemos la gráfica, pero el osciloscopio tiene que estar en modo XY. Y tenemos acá dentro de esta hornilla está la válvula con su cátodo, grilla y ánodo, ¿no? Ahora vamos a ver un poco más en detalle la unidad de control. El 1 es la termocupla. Bueno, con la termocupla nosotros vamos a tener acá visible la temperatura en el display nosotros vemos los valores que vamos tomando, ¿no? La temperatura del horno. En el 2 voy a tener una medición de la corriente anódica, va conectado a la hornilla, sería esta conexión que está acá. Estoy viendo la corriente en el ánodo. El 2, vamos al que sigue. En el 3, bueno, tengo las tensiones que envía la unidad de control. Tengo la tensión de la tensión de frenado, y que es esta. Tengo la tensión entre cátodo y ánodo, y después también tengo la tensión
la resistencia calefactora del cátodo, que genera la nube electrónica, que ya lo vimos en varios experimentos. Acá, esto iría al voltímetro, positivo o negativo, y tomaría los valores de X, sería, de tensión, y acá también tomaría otra tensión, las dos son tensiones, pero esto iría en el eje Y del osciloscopio, sería. Cuando mido con el multímetro o con el osciloscopio, el punto 4 tomaría los valores de X y en el punto 5 tomaría los valores de Y, que en realidad es la conversión de la corriente, ¿no? Que estoy tomando, pero en realidad me entrega una tensión. Entonces, el 7, lo que tengo es, voy viendo en el display a medida que lo voy apretando el botón, la temperatura, o sea, la temperatura actual, que me va mostrando la temperatura que tengo, y puedo setear la temperatura a la que yo quiero llegar, ¿no? Después tengo las tensiones de frenado y el potencial, ¿no? La tensión de potencial, que es la que me va a dar la tensión entre ánodo y cátodo. Yo la puedo setear. ¿Qué me genera esa potencial entre ánodo y cátodo? Mayor campo eléctrico. La tensión de potencial que está entre el cátodo y ánodo puede ser una recta, que sería una rampa, que puede ser una rampa única, pero, o sea, vería en el osciloscopio una sola vez la curva y volvería a cero, y hasta que no toque de vuelta Start, por ejemplo, no volvería a hacerla a la curva, pero si yo quiero que esa gráfica en el osciloscopio me quede constante, tendría que poner este diente de sierra, entonces volvería a cero, volvería otra vez a iniciar, volvería a cero, y así yo lo que logro con esto es, al inyectar tensiones, voy voy midiendo la corriente que me llega del otro lado, pero me la devuelve como una tensión, ¿no? Entonces lo que van graficándome en realidad el osciloscopio son con las tensiones que yo entrego y las corrientes que voy midiendo, voy formando la curva que van a tener que graficar ustedes. También lo puedo poner en modo manual y en el modo manual lo que logro es poder medir con un multímetro, porque en el modo manual lo que puedo hacer es setear de a uno con esta perilla, voy poniendo la tensión de mi rampa sería, si pongo 1 volt, 2 volt, 3 volt, y voy tomando los valores de corriente, o sea, 1 volt, 2 volt, 3 volt van saliendo por acá, y acá me va dando la corriente, y con eso voy formando la curva, tensión-corriente, que bueno, ya se los aclaré varias veces, pero tengan en cuenta de que te da un equivalente en corriente, porque esto es una tensión y esto también es una tensión. Y en modo PC lo que pueden hacer es pasar los datos directamente por este puerto a una PC y se graban y lo tienen directamente, ¿no? Bueno, el start-stop y el encendido apagado. Esa es la descripción de toda la unidad de control. Esta es la hornilla, para que vean un detalle de la válvula que tienen. Acá apenas se puede llegar a ver la grilla. Bueno, el cátodo, el ánodo y adentro, acá no se llega a ver, pero adentro, a temperatura ambiente, se ven gotitas de mercurio pegadas en el vidrio internamente. Que bueno, cuando se llega a una temperatura alta, esas gotitas desaparecen porque justamente se evaporó el mercurio, se hizo un gas y lo que se logra es que choquen las partículas, los electrones con los átomos de mercurio. Ahora voy a hacer una aclaración con lo que dije de chocar. Justamente, que choque no implica contacto mecánico, sino es una interacción. Se aproximan lo suficiente las partículas como para interactuar con la otra, no es que chocan. Las diferencias entre las interacciones entre partículas, ¿no? Hay.
Sin intercambio de energía se denomina choque elástico, que quiere decir que cuando una partícula choca, un electrón choca con el átomo de mercurio y se produce un choque elástico, mantiene la misma velocidad que tenía cuando antes de, o sea, después de chocar mantiene la misma velocidad que la que tenía antes. No cambió su módulo de velocidad. Y con intercambio de energía, choque plástico, que varió, va a ser menor en este caso. La dirección, lo que aclara acá, no se sabe, es impredecible. Pero lo que sí se puede decir es lo anterior, que o se mantiene igual, constante, o disminuye la velocidad que tenía el electrón. Acá hay una representación vectorial de lo que estábamos hablando antes. Viene el electrón, choca con el átomo de mercurio y mantiene el mismo módulo de velocidad. En este caso choca, pero el módulo disminuye, es menor, la velocidad es menor. Acá vamos a ver que un electrón, por ejemplo, pasa sin chocar el mercurio, el átomo de mercurio, este pasa cerca pero no interacciona, y en este caso impacta y se genera un fotón. Este intercambio energético, bueno, ustedes ya lo vieron, el fotón, en este caso, les dejo que averigüen, va por el lado del ultravioleta, pero no es visible, porque, bueno, van a ver de que el lambda del mercurio no está dentro del espectro visible. Acá, bueno, es lo que hablábamos, que impacta y se genera el fotón, ¿no? Después, esta es la explicación del, del experimento que estamos haciendo. Tenemos el cátodo, tenemos el ánodo, tenemos la fuente de tensión principal, la grilla que solamente es una reguladora para, bueno, que no me permita pasar todos los electrones, sino que tienen que superar cierto umbral de energía. Entonces, acá vamos a ver que, por ejemplo, aumenta la velocidad, impacta, y lo que pasa con el electrón, la energía que tenía cae y vuelve a subir, pero se encuentra con la grilla. Ahora lo vamos a ver más claro. Al encontrarse con la grilla y tener un potencial de frenado, ese electrón no llega a pasar al ánodo. Acá tenemos el ejemplo más claro, incluso explicado en texto para cuando lo lean. Fíjense, imagínense que yo aumento el campo eléctrico. ¿Cómo aumento el campo eléctrico? Aumentando la tensión. Mi tensión aumenta, 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 aumenta. En un momento, el electrón impacta contra una partícula, pierde velocidad, no llega al umbral para superar la grilla, la tensión de grilla, o sea, no tiene potencial suficiente como para pasar, y el electrón se pierde, o sea, que hasta acá fue aumentando, 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 que sería esta parte de la curva, aumenta, 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 la primera parte, llega a un pico, cuando impacta, empieza a caer la curva. Acá empiezan a caer electrones, y ahí, o sea, ya estos electrones ya no llegan a pasar. Ahora vamos a ver con el ejemplo que sigue. Ahora en este caso yo aumento, o sea, subo más la tensión aún y la zona de choque se empieza a desplazar más cerca del K. Y no voy a tener un solo choque, sino, o sea, un solo punto de impacto, sino que voy a tener, o sea, en este caso tengo uno, pero se va acercando más al K y se van a ir produciendo a medida que más me acerco, más potencial, o sea, más tensión ponga, más campo eléctrico, y este punto de choque se me va a ir desplazando más para el K y voy a tener más picos de estos. Ustedes no lo vean a esto como que es un solo electrón que chocó acá y se cayó, sino que van pasando muchos electrones. Imagínense que pasan muchísimos electrones desde el cátodo
Algunos impactan, pueden tener choques elásticos y siguen derecho, entonces esta curva empieza a aumentar, aumenta, pero va a haber algunos que van a empezar a chocar y cuando llegan a ese punto, al primer punto, por ejemplo, donde chocan y chocan muchos, van a empezar a caer la curva, ya, porque van a haber muchos choques. Pero en este caso, ya estamos en esta parte donde volvió, o sea, chocaron los electrones, chocaron muchos acá, pero vuelven otra vez a ganar velocidad en este tramito que le queda, y fíjense que pasa el umbral. Entonces vuelve otra vez a crecer de nuevo la curva. Pero, o sea, nunca llega a cero, siempre están pasando electrones, pero se producen puntos de impacto. En estos puntos de impacto es donde empiezan a caer los electrones de nuevo, pero después vuelve a subir. Y yo ahora, en el caso que sigue, le voy a aumentar más todavía el campo eléctrico, más tensión todavía. Entonces estos puntos de impacto se me van desplazando cada vez más hacia el cátodo, ¿no? Entonces vuelvo otra vez, una lluvia de electrones desde el cátodo hacia el ánodo, van pasando, ya se formó el primer pico, la energía se fue a cero, se formó el segundo pico, no a cero, se fue a cero acá, pero fíjense que siempre siguen pasando electrones, hay corriente en esta curva CB. Acá quiere decir de que disminuye mucho la velocidad de los electrones, vuelve otra vez a ganar energía en este tramo, vuelve a tener otra zona de impacto y vuelve a caer, y acá vuelven otra vez a caer los electrones que no llegan a pasar el umbral. Entonces volveríamos a estar en esta parte de la curva, pasando el segundo pico. Y así, con ese concepto, seguiríamos analizando el tercer y el cuarto pico, ¿no? Los choques pasarían, cada vez se acercaría más al cátodo, la zona de choques, y se estarían formando los siguientes picos. El objetivo, bueno, es obtener el potencial de resonancia, ¿no? Nosotros vamos a obtener este potencial. ¿Cómo lo obtenemos? Es el promedio de las diferencias entre abscisas de los máximos consecutivos. O sea, yo tengo un máximo acá, tomo el valor de abscisa, tengo otro máximo acá, tomo el valor de abscisa, y es entre esta abscisa y el 0, tengo mi primer valor. Entre este pico, o sea, este valor, y tengo mi segundo valor. O sea, a mí lo que me importan son los valores en las abscisas, ¿no? Y el punto que tomo como referencia de abscisa es el máximo. Y lo que hago después es promediar. Por eso dice calcular la diferencia de cada una con la siguiente. O sea, estamos tomando la diferencia entre menos 0 en este caso, si está en 5, menos 5, este punto menos 11, este punto menos, y ahí me va dando todos los valores. Lo que hacemos es promediar los valores de abscisa que me va dando los picos. Con el osciloscopio, que la hemos hecho esta medición con el osciloscopio, lo que los alumnos hacían era conectarnos al osciloscopio, lo ponemos en modo XY, vemos la curva, la ponemos no en una rampa simple, sino que la poníamos en el diente de sierra, quedaba la pantalla del osciloscopio, la curva. Los chicos le tomaban una foto y después veían la escala, iban poniendo ellos puntos de la curva que quedaba y la graficaban. Hoy, bueno, con el tema de Python, la pueden graficar a mano también. Nosotros lo que vamos a hacer es darle los valores punto a punto. No la medimos con el voltímetro, pero bueno, sería como si lo hubiéramos hecho con el voltímetro. Le daríamos una tabla con los valores punto a punto y ustedes lo que van a tener que hacer es graficarlo. Bueno, acá era lo que estaba hablando de los valores de abscisa de cada pico.
y los promedios, ¿no? Las diferencias y después calcula el promedio y su error. El error lo obtienen con el error que provee el instrumento, que después, bueno, se lo vamos a, y también cuando grafican, ¿no? Se los vamos a tener que pasar a esos errores. Acá hay un poco de ejemplos de curvas reales, gráficos de sus compañeros. Acá hay un ejemplo de Frank Hertz, pero con neón. Fíjense, en este caso, entre pico y pico hay 18,7 volts. Después ustedes compárenlo con lo que nos da a nosotros el promedio de picos, la diferencia entre picos. Frank Hertz con argón. Fíjense las curvas y los choques. Y bueno, les queda una applet de Frank Hertz. Por cualquier duda nos contactan, no hay ningún problema. Muchas gracias y bueno, como siempre les recomiendo de que lean el TP y lo resuelvan, pero estamos a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias y hasta luego.